Para comenzar vamos a tejer una cadeneta de 182 puntos. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Una vez tengamos ya las 182 cadenetas tejidas, vamos a empezar a tejer en el segundo punto, empezando a contar desde la aguja, es decir, en este de aquí no, sino en el siguiente. Y vamos a tejer 5 medias varetas. Lo que hacemos es pasar una lazada por la aguja como si fuéramos a hacer una vareta normal, introducimos el punto, sacamos lana y aquí volvemos a coger lana y lo vamos a pasar directamente por los 3 bucles que tenemos. Vuelvo a hacerlo. Recordad que en ese mismo punto vamos a tejer 5 medias varetas. Entonces llevo ya 3. Repito, cojo lana, inserto la aguja, saco lana, veis que me quedan 3 bucles, cojo lana y los paso por los 3 a la vez. Voy a hacer el último punto, ya tengo los 5 hechos, os tiene que quedar pues algo así. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer medias varetas en cada uno de los puntos de la cadeneta hasta llegar al último. Solo que en el último tejeremos 4 medias varetas, pero hasta llegar a ese punto todo van a ser medias varetas. Así que simplemente vamos a ir tejiendo medias varetas a lo largo de cada cadeneta que hemos tejido anteriormente. ¿Veis? Vamos haciendo, es para que nuestra cadeneta coja cuerpo, ¿veis? Y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al último punto. Y en el último vamos a tejer 4 medias varetas. Estoy llegando ya al final. Voy a tejer los 2 últimos puntos. Bueno, puntos, medias varetas. Y en la última cadeneta, que sería la primera que hemos tejido, voy a tejer 4 medias varetas. 2, 3 y 4. No os preocupéis por ese agujerito, porque si tiráis del hilito que nos ha quedado al principio, se cierra. Entonces, hasta ahora lo que hemos tejido ha sido esto y os tiene que quedar pues la cadena ya formada con las medias varetas. Y ahora lo que vamos a hacer es girar el tejido. Bueno, más bien vamos a seguir tejiendo, pero en redondo no vamos a darle la vuelta y a tejer por estos puntos, sino que vamos a seguir tejiendo por esta parte y vamos a seguir con las medias varetas y vamos a tejer en las cadenetas. Es decir, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, solo que hemos tejido por aquí arriba, digamos, y ahora vamos a tejer por la parte de abajo. Es muy fácil que localicéis los puntos, ya que las cadenetas se ven muy bien y no vais a tener problema. Y lo que tenéis que hacer es tejer medias varetas hasta llegar al final y luego unir con un punto deslizado. Así que seguimos tejiendo medias varetas y os tiene que ir quedando así cerradito, ¿veis? De esta forma tejemos medias varetas en ambos lados. Y así vamos a seguir hasta llegar al final. Voy a tejer ya el último punto que me toca de la cadeneta
y voy a unir mediante un punto deslizado. Y aquí ya puedo cortar. Y os tiene que haber quedado una tira bien larga. ¿Veis? Hemos tejido arriba y abajo, a ambos lados, y nos queda una tira bien larga. Para la decoración vamos a tejer bolitas y vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y lo unimos mediante un punto deslizado. Bien, una vez tengamos el anillo ya preparado, vamos a tejer aumentos en cada uno de los puntos. Es decir, si he comenzado con un anillo mágico de 6 puntos bajos, voy a terminar la vuelta con 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí es el tamaño, ¿veis? En las dos siguientes vueltas voy a tejer únicamente puntos bajos. Así que voy a terminar cada vuelta con 12 puntos, ya que no voy a hacer aumentos ni tampoco disminuciones, simplemente puntos bajos para que vaya cogiendo la forma, el volumen. Una vez hayáis tejido las dos vueltas, os tiene que haber quedado algo así. Ahora vamos a comenzar con las disminuciones y voy a hacer solo disminuciones alrededor de toda la vuelta hasta que me queden 6 puntos bajos. En el canal tenéis un vídeo donde os enseño cómo hacer disminuciones invisibles para que no se note ni queden agujeritos. Entonces vais cogiendo y haciendo las disminuciones. Tienen que salir 6 disminuciones, ¿vale? Ya que son 12 puntos los que tenemos tejidos. Voy a quitar el marcador, ya que el último punto lo voy a coger para disminuir también, así. Y ahora voy a cortar, aunque me quede este agujerito aquí, lo voy a cortar. Dejo un trocito tampoco muy grande. Corto. Y antes de cerrar por completo, lo que voy a hacer es meterle un poquito de relleno para darle pues cuerpo a la bolita y no se me aplaste. Os podéis ayudar de la aguja, así. Cuanto rellenéis, ya sabéis que siempre a gusto de quien lo hace. Entonces yo la voy a dejar bastante así, rellenita. Y ahora para cerrar voy a coger una aguja lanera y con la aguja lanera voy a cerrar como siempre cierro los amigurumis cuando me quedan tan pocos puntos. Voy a pasar la aguja por la hebra que está más hacia mí, solo por la hebra, vamos a decir, delantera, de este modo. Es como pegando unas pequeñas puntaditas, ¿veis? Y cuando llego al último punto, que es este, puedo quitar la aguja y simplemente tengo que tirar.
¿Veis? Se ha cerrado por completo. Es como hacer un anillo mágico al final. Como hacemos cuando lo cerramos al principio, pues aquí es lo mismo. Simplemente pasáis la aguja por el tejido y listo. A mí me gusta pasarlo un par de veces, pero lo podéis hacer simplemente con la primera pasada y ya queda escondido. Ya sabéis, manías y gustos, allá cada cual. Cortamos y ya tengo una bolita hecha. Pues tenéis que hacer por lo menos 4 más. Aquí tengo mis bolitas. Esta que me ha quedado más pequeñita, bueno, la he hecho más pequeñita, será la que utilice arriba del todo del árbol. Entonces, ahora para montar el árbol, antes de montar el arbolito, no os olvidéis de esconder estos hilitos, tanto el que nos ha quedado al principio como el que tenemos al final. Cogéis una aguja lanera y lo escondéis, no tiene más. Yo he tejido 2 tiras de diferentes colores para enseñaros 2 versiones de cómo lo podemos hacer. Bien, primero os voy a enseñar cómo vamos a montar el arbolito, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es coger una tira de unos 8 centímetros, por ejemplo, 8 o 9, como vosotros veáis, y lo que vamos a hacer es doblarlo de este modo. Lo vamos a seguir doblando y cada vez vamos a dejar un poquito menos de espacio entre los laterales. Entonces lo único que tenéis que ir haciendo es ir doblándolo de este modo, así como si fuera un churro. ¿Veis? Os tiene que quedar algo así. Tranquilas que no os va a quedar así. Ahora simplemente es para coger un poquito la forma de cómo nos va a quedar, para tantear, ¿no? Por así decirlo. Lo que vamos a hacer antes de nada es coger un trocito de lana del mismo color del árbol que vamos a usar. En mi caso voy a usar el verde, porque es en el verde en el que voy a poner las bolitas. Entonces, cojo una tira bastante larga, cogéis una aguja lanera y pasáis la lana. No olvidéis hacer un nudito en la parte de abajo para que luego no se nos vaya todo el garete. Entonces hacéis un nudito, no muy grande, tampoco muy pequeño, lo justo para que nos quepa en la bolita cuando lo introduzcamos y se queda y no se vea. ¿Veis? Mi nudito, ahí está. Vale, entonces voy a comenzar. Voy a coger, por ejemplo, la bolita azul y por el... ¿Veis? Aquí tengo el anillo mágico, aquí es por donde lo he cerrado. Bien, pues por donde lo he cerrado voy a introducir la aguja, mejor dicho, y lo voy a sacar por el anillo mágico, es decir, de punta a punta. Si lo queréis hacer del lateral es lo mismo. Y vais tirando hasta... Mirad, haciendo un poquito de presión, el nudito se ha quedado dentro, sigo tirando, no con mucha fuerza, claro, pero lo suficiente como para que veáis que el nudito no se sale. Y ahora lo que vamos a hacer es, cogemos el arbolito y lo vamos a como a ensartar, ¿no? Manteniendo la forma que queremos, a poder ser por el medio. Y voy a coger estos 2 primeros y voy a pasar la aguja. Y aquí justo me va a quedar una bolita. Ahora voy a coger otra de otro color. Pues no sé, la moradita, por ejemplo. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a introducir la aguja por el anillo mágico, tanto por arriba como por abajo.
y voy pasando el hilo. Tened cuidado de que no se os desmonte el arbolillo, y lo mismo, con cuidado voy a pasar por las otras dos líneas de lo que va a ser el árbol. Y como veis, es un poco igual lioso de hacer porque parece que se desmorona todo, pero no os preocupéis porque enseguida va cogiendo la forma. Vale, voy a enganchar otra bolita, la amarilla por ejemplo, y lo mismo, introduzco de arriba abajo, la acomodo en el arbolito, ¿veis? Y me voy a ir a las dos siguientes líneas y a poder ser lo más centradito posible, y estiro. ¿Veis que va cogiendo la formita? Voy a coger otra bolita, la blanca por ejemplo, porque he dicho que la pequeñita la quería dejar para el tope, la parte de arriba, va a ser la más chiquitilla. Aquí ya podéis terminarlo como queráis, lo podéis dejar así en plan que sean 3, o si no podéis hacer como voy a hacer yo, que le voy a hacer una pequeñita doblez justo aquí, aunque tenga que pasar por 4, vamos a decir 4 líneas, pero va a ser para ponerle la bolita que va a ir arriba del todo. Y ahora le voy a poner la bolita, la rosita, que es la que me queda. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a dejar un trocito así, por ejemplo, igual un poquito más porque lo quiero colgar en el pomo de la puerta, pero si por ejemplo lo vais a utilizar para colgarlo en vuestro arbolito, le dejáis pues un margen así, por ejemplo, como una argollita con la lana al gusto. Entonces yo le voy a dejar, como os digo, un poquito más porque quiero colgarlo en la puerta, en el pomo de la puerta, y vamos a ir haciendo lo mismo solo que hacia abajo. Entonces vais pasando y vais regulando cómo queréis que quede de largo el enganche. Yo creo que lo voy a dejar así, y seguís bajando por todas las, digamos, vamos a llamar las ramitas del árbol, y por las pelotitas que son la decoración de este árbol. Aquí y ya para terminar voy y saco por el medio como he empezado. Si veis que os queda este trocito rebelde hacia abajo, le cogemos y le damos una puntadita aquí y listo. Entonces aquí voy a coger y voy a esconder el hilo. Voy a esconder bien para que luego cuando lo cuelgue no se desmorone todo. Corto.
Y bueno, este es uno de los resultados que podéis lograr con este arbolito tan curioso. Otra opción que podéis usar en vez de hacer las bolitas a crochet, podéis usar pompones. Y también os va a quedar muy bonito. Voy a empezar a darle la forma al arbolito blanco y voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho antes. Voy a ir doblando y acomodando hasta que me guste. Bien, lo dejo más o menos como quiero que esté. Así. Vale. Y ahora pues voy a probar con los pompones. Voy a poner, por ejemplo, el amarillo arriba, como si fuera una estrellita. Justo debajo voy a poner el azul. Lo que podéis hacer, por ejemplo, es poner un pompón, si queréis, un poquito más pequeño. Aquí voy a poner uno moradito. En las dos siguientes, justo debajo, voy a poner uno naranja. Y en el último voy a poner uno rojito. Lo voy a hacer un poquito diferente a este para que no quede exactamente igual, ¿vale? Entonces, esta es otra opción. Ahora simplemente tenemos que coger lana, en este caso blanca, y hacer lo mismo que hemos hecho antes. Con la aguja lanera vamos a ir pasando por todas las ramitas del árbol, enganchando los pompones. Este es el resultado de los arbolitos. Tenéis las dos opciones, bien hacer las bolitas a crochet, a ganchillo, o bien ponerle unos pomponcitos. Podéis poner, como he hecho yo, una argolla así con lana más larga para poder engancharlo en una puerta o en algún sitio donde queréis que os cuelgue bien. O por el contrario, eso lo podéis dejar más pequeñito, como he hecho yo con este, ya que será el que cuelgue en el árbol de Navidad. A modo de, pues, como una bola más, un adornito. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.